Rosario Te Quiero invita a los televidentes de televisión regional a recorrer el barrio céntrico de nuestra ciudad para disfrutar de los espacios históricos que la hicieron grande. Analía, como directora de esta importante institución, el Museo Esteves, un espacio físico que resguarda una parte fundamental de la historia de nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos por difundir el patrimonio del Museo Esteves. Bueno, acompañados también de Laura, nuestra guía, sí, que nos va a ir mostrando los edificios, esos edificios rosarinos cargados de historia, porque son los que hablan de la fundación de esta bella Rosario. Sí, este proyecto de visitas sobre el casco histórico es un proyecto que ya tiene 10 años en el museo. A partir de una nueva gestión que apunte a revalorizar la casa museo y en el marco del 50 aniversario del Museo Esteves, poder transitar ese casco histórico asiduamente los sábados a las 10 de la mañana para el turismo en la ciudad o para el turismo aquellos que visitan nuestra urbe, pero también para las escuelas, con visitas recorriendo los orígenes de la ciudad, no solo desde una perspectiva histórica, sino también arquitectónica. Cada uno de los puntos referentes de este paseo de los orígenes de la ciudad de Rosario. Vamos a recorrer con Analía los lugares que tan caros los sentimientos nuestros, ¿no? Sí, a mí me encanta poder recorrer cada uno de esos puntos con una fuerte referencia desde la arquitectura y desde la historia. En este caso, este año, Laura Salazar, como docente de historia, le ha dado un fuerte hincapié en los orígenes históricos de la ciudad a ese casco histórico, que es un gusto invitarlos a recorrerlos desde la palabra de Laura, cada uno de esos puntos en los que hemos hecho referencia. Cuando uno ingresa desde calle Santa Fe, ingresa a la casa familiar de este matrimonio Esteves Mayor, desde lo público a lo privado y la intimidad. Y las instancias plenamente domésticas, como la cocina, la despensa, los espacios de hospedaje en la casa. Pero en el ingreso por calle Santa Fe nos encontramos con esta sala que es la sala de recibo, la sala de visita. La sala de visita es la que cobra plenamente importancia, es la sala eminentemente pública de la casa. La burguesía de Rosario, estos comerciantes rosarinos hacia comienzos del siglo XX, publicaban sus días de recibo en anuarios que anualmente establecían días específicos en los que se recibía o en los diarios, como en el diario La Capital, donde publicaban como si hubiesen sido lectores de manuales de urbanidad, estos manuales de Manuel Carreño, de Sara Montes, famosos en Latinoamérica, publican como si estuvieran adoctrinados en estas lecturas, en la emergencia de estos espacios de sociabilidad que eran las visitas. Este era el espacio donde se recibía, donde recibían los sábados o los miércoles, el primero o el segundo de cada mes, donde se recibía al resto de las familias en este día establecido, que era el día de recibo o el día de visitas. Y donde, obviamente, como podemos visualizar en la sala, se colocaba como gran fachada el gran patrimonio que estas familias habían atesorado en sus muebles, en determinados objetos, en sus colecciones, en la pinacoteca, en estas esculturas, en estas cerámicas, porcelanas. Una gran fachada, esto se trabaja, ¿no?, en las indagaciones de la sociedad burguesa, donde son escenarios de un bienestar y donde obviamente se debate, ¿no?, estos elegidos también en una instancia gubernamental.
Liceo Esteves. Esta es la entrada principal de la casa. Esta es la casa que perteneció a la familia de Firma Mayor y Odilo Esteves. Es la fachada más antigua que hay en nuestro casco histórico. Tiene que ver con los orígenes de Rosario. La casa está situada en lo que era la lonja de Montenegro, que es la lonja fundacional de nuestra ciudad. Si bien es una ciudad que no tuvo fundación, por eso se dice que Rosario es una ciudad que se hizo a sí misma. Muchos emprendedores de la época como Odilo Esteves fueron forjando los distintos comerciantes, las distintas personalidades fueron forjando a la ciudad, porque es una ciudad que no tuvo fundación, sino que la gente se fue asentando espontáneamente alrededor de lo que era la capilla del Rosario. ¿Por qué se llama Lonja de Montenegro? Porque pertenecía esto a la familia de Gómez, pertenecía a Gómez Recio, y después de la muerte de esto se vende, este pedazo de tierra se vende a la familia de Santiago Montenegro. Santiago Montenegro había llegado de Santa Fe en 1734 y tenía una pulpería, era propietario de mulas, era comerciante y fue una de las primeras personas que tuvo una visión urbanística de lo que era esta ciudad. Y él donó el lugar donde nosotros estamos parados ahora para que fuera una plaza, un lugar de encuentro de los habitantes de ese caserío, y también era el dueño de estas tierras donde está esta casa, que perteneció a la familia Ibarlucea. Antes de los Esteves perteneció a la familia de Melitón de Ibarlucea, que son los que aproximadamente los datos de la casa son de 1850, los primeros datos catastrales que hay de la casa, y ellos son los que le dan a la casa este frente con esta jerarquía en mármol de Carrara, con el arco romano, o sea, toda la jerarquía que tenía esta casa ya estaba en época de los Ibarlucea. Finalmente los herederos de Melitón de Ibarlucea, Juan Manuel, uno de sus herederos, es el que vende la casa al matrimonio Esteves. La familia Esteves compra esta casa cuando ya era una casa que tenía sus años, era una casa tradicional en el casco histórico, y ellos le dan esta valorización a esta casa tradicional frente a la plaza. En 1921 la adquieren y luego de una serie de reformas contratan al estudio de los arquitectos Gervino y Schwartz y hacen una serie de reformas para venir a habitar la casa. Y también contratan a Juan Balañá para que se encargue de lo que es la aguacería de madera. Salvador Buxadera es el que realiza los vitrós de la casa. Y finalmente ellos luego vienen a habitarla a la casa y traen toda su colección de objetos de arte. Si bien ellos antes tenían otra propiedad, pero cuando vienen acá es cuando empiezan, luego de sus viajes a Europa, la casa es como que se empieza a colmar de toda su colección personal de objetos de arte. El señor Esteves se dedicaba a lo que era el comercio de la yerba mate. Él llegó a los 14 años de una región de Galicia que se llama Freas de Eiras. Llegó con su hermano a Buenos Aires, estuvo un tiempo viviendo en Colón, Entre Ríos, y ahí entró en lo que era el comercio de la yerba mate, empezó a trabajar en ese rubro y finalmente con el tiempo se termina estableciendo en Rosario, conoce a Firma Mayor Taltabul, era de una familia de origen catalán que se dedicaba a lo que era la fundición de acero. La fundición mayor estaba en calle Mitre, frente a lo que es ahora el Teatro La Comedia, y ya era una familia de cierto renombre y él se casa con Firma y ahí empiezan a forjar toda esta colección tan bonita que podemos apreciar hoy en la Casa Museo. Laura, esta colección tan importante que resguarda nuestro museo, tiene una variedad de origen. Sí. Ellos no solamente coleccionaban, eran coleccionistas, o sea, como toda la burguesía de la época, coleccionaban arte, y si bien no tenían ninguna formación en arte específica, pero sí, como la burguesía de la época, se atesoraban arte, se acostumbraba a... Las casas de la burguesía de la época eran verdaderos museos. Entonces ellos fueron adquiriendo, no solo en sus viajes a Europa, porque ellos tenían una casa en Madrid, tenían una residencia en Madrid, no solo en sus viajes a Europa, sino también ya en casas que vendían en Buenos Aires, que vendían por catálogo objetos de arte y antigüedades.
Así que la casa tiene innumerables objetos de arte de diversos orígenes, de origen europeo, de origen francés, también hay porcelana china, o sea, hay de distintos orígenes. También hay mucho arte hispanoamericano, arte colonial, hay infinidad de objetos que cuando la casa se conformó como casa museo fueron reagrupados en las distintas salas. Por ejemplo, está la sala española, la sala francesa, de acuerdo a los criterios museológicos. Está lindo esa casa. En la esquina es donde estaba En esa esquina es donde estaba el caserón de Santa Coloma. Donde Sarmiento... Sí, ¿Lo podés sí, decir? sí. Entonces ahora acá en el consulado de España... Estamos frente al Consulado de España. Esta casona también perteneció a la familia Esteves. Anteriormente era de la familia Carreras y fue adquirido por el matrimonio Esteves a la familia Carreras. Era una casa también al estilo español, con un patio como el que tiene el patio del museo, y ahí vivían las hermanas de Firma. Firma tenía muchas hermanas y hubo algunas de sus hermanas que quedaron solteras, entonces era una casa que tenía conexión con la casa del matrimonio Esteves. Después finalmente los herederos de Lili Arijón, que fue su sobrina, vendieron la casa al Consulado de España. En la esquina estaba el Palacio Arijón. Anteriormente de que estuviera el Palacio Arijón, ahí estaba el caserón de Santa Coloma, que es un caserón que tiene una connotación histórica porque allí estuvo Sarmiento cuando fue boletinero del ejército de Urquiza. Y se dice que la primera impresión que hace Sarmiento como boletinero de Urquiza la hace en el caserón de Santa Coloma. Sarmiento deja registro de su paso por la ciudad de Rosario en sus crónicas y además esta plaza tiene otra connotación. Cuando Sarmiento muere, cuando pasa el cortejo fúnebre, una noche lo velan acá en esta plaza, porque era una ciudad muy querida para Sarmiento. A principios del siglo XX este era el lugar de encuentro de la burguesía rosarina, era el centro de lo que era la ciudad, y acá la burguesía rosarina venía con sus carruajes, paseaba por este lugar, las damas hacían sus primeros paseos en vistas a las presentaciones en sociedad en este lugar. Este era un punto de encuentro de la sociedad rosarina a principios del siglo XX. Ahora estamos llegando a lo que es el monumento, lo que iba a ser el monumento a la Constitución, que está acá en el centro de la plaza. Y en este monumento, alrededor de este monumento, si bien hoy es un lugar de encuentro donde generalmente hace aproximadamente 30 años se hace la ronda de las madres de Plazas de Mayo. Es un lugar de encuentro, si bien era un lugar donde venía toda la sociedad rosarina, hoy es un lugar donde también no solo viene la sociedad, sino también se hacen un montón de las protestas, todos están en este lugar porque es la plaza emblemática del centro de Rosario. Este monumento tiene algunas particularidades, podemos ver a distintos próceres de la historia argentina y tenemos la particularidad en lo que es la escultura de San Martín, que ahora se las voy a contar. Este monumento fue hecho en Italia por el escultor italiano Biagiotti, pero lo que tiene de particular es el rostro de San Martín. En esa época no había fotografías, había daguerrotipos y por ahí cuando le mandan al escultor un dibujo de San Martín, le mandan un dibujo de San Martín en la ancianidad. Entonces la particularidad es que lo vemos a San Martín en su traje de militar y con la cara del San Martín anciano que todos conocemos. Entonces eso es lo que tiene de anecdótico este monumento. Si lo pueden enfocar van a ver la cara del San Martín anciano, pero con el físico del San Martín joven en pleno apogeo del ejército de los Andes. ¿Cuál es el edificio más importante? Que es
es el Palacio Municipal. El proyecto del Palacio Municipal es del arquitecto italiano Gaetano Resara, fue quien finalmente ganó el concurso. Si bien tuvo algunos contratiempos en el avance de la edificación, porque justo fue en el contexto de 1890, de lo que fue la revolución del parque, esta plaza fue escenario de conflictos, pero finalmente se pudo llegar a concretar el proyecto del edificio municipal. Es un edificio que tiene un estilo ecléctico, que es una mezcla de distintos estilos, y también es conocido como el Palacio de los Leones, por los leones que están en el frente, que son de mármol de Carrara, que los hizo traer el intendente Massa, los hizo traer de Italia para su quinta personal, y finalmente los termina donando para que adornen la entrada al edificio municipal. Tenemos distintos, ¿por qué se llama estilo? Porque hay, por ejemplo, se puede ver la técnica del almohadillado, el ojo de buey, por eso se dice que el estilo del edificio es ecléctico, porque es una mezcla de estilos. Y acá es el lugar donde trabajan las autoridades principales de nuestra ciudad. Este solar donde está el edificio municipal también pertenecía a lo que era las tierras de Montenegro, y Santiago Montenegro, cuando es alcalde de la Santa Hermandad, es el que dona estas tierras para que ahí esté asentado el edificio de la administración, así como la tierra donde hoy está el templo mayor, que es la catedral. Ahora vamos caminando hacia la catedral y les vamos a contar un poquito de la historia de la catedral. En realidad, la catedral, como la capilla, es la que le da origen a nuestra ciudad y es la que también le da el nombre, porque todo tiene que ver con la Virgen que se trae para este curato, que era el curato de los Pagos de los Arroyos. Se trae una Virgen, de Cádiz vienen dos vírgenes, una que va hacia la zona del Carcarañá, donde hay un asentamiento de los calchaquíes, y aquí queda la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es la que después da origen al nombre de la ciudad. Por eso nosotros tenemos dos feriados en los que se recuerda a Rosario. Uno es el 7 de octubre, porque es el Día de la Virgen del Rosario, y también nosotros conmemoramos el 5 de agosto, porque el 5 de agosto de 1852 Rosario es declarada ciudad por el gobierno de Urquiza. ¿Qué función cumplió Urquiza en nuestra ciudad? Y Urquiza le dio una revalorización a nuestra ciudad. Nuestra ciudad era un punto importante en lo que era el paso, era una posta en el paso en lo que era Córdoba y Buenos Aires, pero Urquiza le da toda una jerarquía de ciudad a Rosario, que ya era una ciudad floreciente, ya era un lugar floreciente por el puerto, por el comercio. Por eso se dice que Rosario se hizo a sí misma, porque siempre fue una ciudad muy pujante, con muchos pioneros que vinieron y tenían una visión de Rosario como una gran ciudad, que es lo que somos ahora. Y bueno, vamos a ir cerrando con el Paseo del Juramento. Sí, pasaje Juramento. El pasaje Juramento estaba en el proyecto original de lo que era la edificación del monumento. Finalmente, luego logró abrirse en la década del 90, se hizo esta obra que es el pasaje Juramento, y que está engalanada con las obras de Lola Mora, que es una artista tucumana, y que nosotros le dimos una revalorización a esas obras de Lola Mora en nuestro pasaje Juramento. Laura, te agradecemos mucho tu tiempo y el aporte que haces a Rosario Te Quiero para conocer un poco más nuestra bella ciudad de Rosario. Bueno, muchas gracias por venir y los esperamos cuando quieran a recorrer el casco histórico, a visitar el Museo Esteves, y todos los sábados a las 10 de la mañana abierto al público para que puedan recorrer los orígenes de nuestra ciudad.
40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario.